¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 animes isekai en mundos medievales y mágicos que no has visto. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen están buenísimos. Yo soy Luis Senpai y te estaré trayendo muchos tops, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Dicho esto, comencemos de una vez. Número 7. Ishura. Esto comienza en un mundo donde se dice que el rey demonio fue eliminado y la humanidad gozaba de mucha paz. No obstante, una multitud de semidioses aparecieron para controlar todo de una manera grotesca, eliminando a quien sea que esté en su contra, desatando así una guerra a nivel mundial. Fue en este momento que aparecieron los visitantes, seres de otro mundo, los cuales tienen la capacidad de luchar de una manera sobrehumana. El problema era que no pueden usar la magia, siendo este en parte su punto débil. Aparte de esto, también existen máquinas que tienen por misión exterminar a la humanidad, dando inicio a la guerra donde humanos, visitantes, magos, dioses y máquinas lucharán a muerte por el dominio total. No obstante, todos tienen un enemigo en común, los cuales son los Shura, entes con poderosas habilidades que rivalizan con los dioses, debido a que estos tipos eran leyendas antiguas y que ahora se convirtieron en verdad. Este es un anime muy épico que lo tiene de todo, escenas brutales, fantasías y por sobre todo un isekai único. Quizás el CGI lo malogre un poco, pero estará buenardo, recomendadísimo. Número 6. Potion Danobi de Eiki no Bimasu. Todo comienza con Kaoru Nagase, una chica que trabajaba arduamente, hasta que de la nada su vista se nubló y aparece en un sitio extraño con una persona muy extraña. Al parecer, él es un dios quien por error desintegró el cuerpo de ella tras un fallo en el espacio-tiempo. Como disculpa ante esto, le permitirá despedirse de toda su familia y sus amigos, además de que puede reencarnar en un mundo medieval, cosa que está bien, aunque ella le dice que debe darle una habilidad rota como todo manga, para que así pueda sobrevivir en ese mundo, ya que como es la época medieval pueden pasarle cosas terribles. El dios al oír eso acepta confundido y la manda con una compañera diosa. Con ello, la principal habilidad que se le otorgó fue crear cualquier poción que se pueda imaginar, junto a una bolsa de almacenamiento, ni hablar de que puede entender todos los idiomas, incluso el de los animales. Ya con ello es enviada al otro mundo, renaciendo con una edad joven, donde planea hacer todo lo que le plazca. No obstante, la vida será un poco complicada, debido a que debe conocer las costumbres de ese sitio, al igual que poco a poco empezará a crecer como una gran curadora, convirtiéndose casi como un dios. Este es un anime isekai muy entretenido que si te gusta el género donde aparece la medicina, pues te va a encantar. Chécatelo, recomendadísimo. Número 5. Mao-sama Retri. Todo se centra con un joven que de pronto es absorbido por un juego, donde al parecer se convirtió en un poderoso rey demonio llamado Hakuto Kunai, siendo una amenaza para ese mundo. No obstante, él no tiene intención de hacer daño a nadie, solo desea volver a su forma antigua, y ya si tiene suerte a su mundo original. En su camino se encontrará con una loli que al parecer fue sacrificada para calmar el hambre de este poderoso ser, pero el protagonista lo elimina en un instante porque le faltó el respeto. Ya juntos comienzan a explorar más el mundo y aquí descubre que existen entidades poderosas que podrían haberlo llamado, y la única forma de salvarse es ir a preguntarles en persona. Con esto en mente, Hakuto comienza a investigar más, invocando a sus secuaces y haciendo muchos desmadres, a la vez que su reputación como rey demonio va creciendo. Esto hace que muchos sacerdotes y cultos empiecen a cazarlo y generarle varios problemas. Sin embargo, seguirá buscando la forma de volver. En su camino enamorará a varias waifus poderosas y sabrosas y demostrará de lo que es capaz. Un anime interesante que les puede gustar, además que su segunda temporada se emite este año, esténse al tanto. Número 4. Isekai Cheat Magician. Todo inicia con unos amigos de la infancia, quienes al ir a su escuela son atrapados por un círculo mágico, siendo transportados hacia un mundo de magias y espadas. En ese lugar no sabían qué hacer hasta que se encuentran con un monstruo quien deseaba matarlos. Fue ahí donde unos aventureros los rescatan y cuidan de ellos, dándoles como consejos inscribirse al gremio, para que así sean aventureros y se puedan defender. Tomando esto en cuenta, ambos deciden ir. Aquí descubren que poseen
habilidades inusuales y que son muy diferentes al resto de guerreros, siendo enviados con una profesora loquilla para que los entrene y les haga ver la realidad del mundo. A un inicio les será difícil este conocimiento, pero con la práctica lo lograrán. Obvio, también tendrán sus momentos sabrosos, aunque como siempre el enemigo empezará a acecharlos, intentando obtener su poder o si no aniquilarlos con él. Un isekai clásico que tienen que ver, ya que estos dos tienen una fuerza aterradora capaz de destruir el mundo entero. Está bueno, recomendazo. Número 3. Cinderella Chef. La historia inicia con una chica, la cual tenía un talento inusual para la cocina, donde cada platillo era único e insuperable, hasta que de la nada su mente se nubla y empieza a ser absorbida hacia otro lado, dándose cuenta que reencarnó en el cuerpo de otra chica y en otra era. Pal colmo no le dejan respirar y le mencionan que dentro de poco se va a casar. En su camino intentará que le expliquen lo que ella es y lo que está pasando, hasta que otra vuelta los problemas aparecen y es raptada por unos delincuentes, siendo aprisionada sin descanso alguno. Ya cansada de todo esto, decide intentar escapar. El detalle de esto es que el líder que le secuestró es muy apuesto para ella y no puede golpearle, así que como acto de que le perdone la vida, ella decide prepararle algo de comer, conquistando un poco su corazón. Lo único malo es que esta chica no es normal, ya que tiene ese instinto salvaje de intentar pegar a todo lo que le fastidie y escaparse al mínimo descuido. Este es un dongo interesante que si te gusta lo romántico, la comida y la comedia, pues te va a fascinar. Está a otro nivel, recomendadísimo. Número 2. Maogun Saikyu no Mayutsushi wa Ningen Data. Esta historia inicia con el mago más poderoso del ejército demoníaco, capaz de eliminar a ejércitos enteros él solito. Era un monstruo temido entre monstruos. Nadie podía detenerlo y cada que entraba al campo de batalla era una victoria asegurada. Pero tiene un oscuro secreto y la cosa es que es un humano. Esto debido a que el antiguo mago lo encontró y decidió adoptarlo, a la vez que al cogerle cariño le enseñó toda una civilización humana capaz de crear cualquier tipo de cosas, ya sean de utilidad y otras que eran capaces de traer la oscuridad al mundo. Por ello, al enseñarle todo lo que sabía, le mencionó que no debe hablar nada de eso, ya que podría ocasionar muchos desastres. Así comienzan las aventuras del prota en este mundo que está a punto de ser gobernado por el Señor Oscuro, quien resulta ser esta vilosa Loli, aparte de que este ser tiene mucho interés por el prota. La nueva era de la humanidad contra los demonios comienza, y que está en el centro de todos estos problemas. Un anime interesante que tienen que ver, está buenardo, chéquenselo. Y por último, número 1, Isekai Shikaku. Todo comienza con un melancólico autor, quien tras tantos fracasos decide quitarse la vida con su amante. Pero como siempre, Kamion-kun interfirió en esta tragedia, mandándolo a un Isekai. Fue ahí que es recepcionado por una guía, quien le dice que fue llamado a ese mundo para que pueda protegerlo, a la vez que pueda eliminar a las amenazas que aparecieron. Este es un mundo mágico y medieval donde habita una infinidad de seres mitológicos, siendo nombrado como el nuevo héroe que guiará a la humanidad. Pero tras tantas pendejadas, él se vuelve a quitar la vida porque no desea una vida problemática. Obvio, esta chica no le deja y le dice que tiene que cumplir su misión. Aquí descubre que este tipo es muy débil, tan así que con el mismo aire se podría morir. Esta escena la sorprendió debido a que tras recibir a tantos héroes se había quedado decepcionada por la arrogancia de estos seres. Pero este tipo era diferente. Con esto en mente, el prota decide aventurarse por ese mundo para morir con lo primero que se aparezca. Pero el problema de esto es que no puede morir, ya que cualquier monstruo que intente hacerlo muere por formas estúpidas. De esta manera conocerá una infinidad de mujeres hermosas y sabrosas, yendo juntos a más aventuras hasta encontrar su verdadera felicidad. Un anime isekai interesante que tienen que ver, está a otro nivel, recomendadísimo. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal, al igual que mencionen qué tops quieren que haga para el próximo video. Recuerden que estaré un poco ocupado con la universidad y si se repiten animes espero su comprensión. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.